puntualmente por temas de rezagos del COVID, de coyuntura política y social, y de hecho hay mucha coyuntura política y social últimamente, y otros eventos, eh, digamos, las empresas medianas y pequeñas, o micro y pequeñas, y las personas naturales terminan padeciendo estragos en el flujo de caja, en la liquidez. Ante ello se publica esta ley que amplía el plazo para presentar la DJ anual y con ello también el pago del impuesto a la renta a nivel nacional. Claro, están excluidas en este segmento de empresas micro pequeñas, están excluidas aquellas que pertenecen a conglomerados más grandes o a grupos económicos. Y eso está bien, digamos, es algo que saludamos y que definitivamente hacía falta. La gran duda que tenemos es qué pasa con el resto de empresas. Finalmente, y abrimos aquí la interrogante, ¿no? Y no tiene respuesta porque esperábamos que antes del cierre del año tengamos una medida similar para el resto de empresas o cuando menos para la gran mayoría de ellas, pero dado la crisis o dado los temas políticos de coyuntura, esto está un poco complicado. Recordemos que la recesión económica no solamente afecta a estas pequeñas empresas o micro pequeñas empresas, sino a todos en general. Entonces, veremos pues qué nos decanta los próximos días, aunque va a ser muy difícil obtener algún tema directamente que provenga de la ley. Tal vez la SUNAT flexibilice un poco los plazos, podría ser una salida, pero veremos qué pasa. ¿Qué grava el impuesto a la renta? ¿No? Y siempre en el enfoque del impuesto a la renta corporativa, el impuesto a la renta empresarial. A ver, la cuestión es sencilla. Todos los ingresos obtenidos por una empresa constituida en el Perú finalmente estarán grabados con el impuesto a la renta. Salvo contadas excepciones, esta es la regla, ¿no? Y lo que estamos viendo en este momento en la lámina resume un poco la figura de cómo llegamos hasta la renta neta imponible, a la cual, como saben, aplicamos la tasa del impuesto a la renta, y finalmente determinamos un impuesto calculado o resultante, sobre el cual habrá que ver cuáles son los créditos que se tienen. No hay créditos con derecho de devolución, hay créditos sin derecho de devolución, hay créditos más o menos complicados de poder efectivamente utilizarlos frente al fisco, y eso nos arroja un saldo a favor, que puede ser un saldo a favor del fisco o un saldo a favor nuestro como contribuyentes, ¿no? La clave, a mí me gusta siempre enfatizar que un aspecto fundamental para esta dinámica resumida en la pantalla está precisamente en cómo llegamos de la renta neta a la renta neta, a la renta neta imponible, ¿no? El tema de las ediciones y las deducciones son cuestiones en donde la administración tributaria termina siendo muy enfática en fiscalizar, en revisar, y es por ello precisamente que vamos a avanzar en los temas que tienen que ver con deducciones tributarias, deducciones de gastos. A ver, a mí, o mejor dicho, nosotros siempre trabajamos esta especie de checklist con nuestros clientes o en general, trabajamos este checklist para entender cuándo un gasto está 100% o en la medida de lo posible, acercándose al 100%, blindado para fines tributarios. Es decir, estamos seguros de que tenemos un gasto deducible y que es muy difícil que la SUNAT pueda cuestionarlo en una eventual fiscalización. Y las preguntas son las que están en pantalla. Primero, si el gasto es causal. Si no es causal, claramente es reparable. Si se tiene un comprobante de pago, de no tener un comprobante de pago, el gasto es reparable en principio, pero hay excepciones. La misma ley del impuesto de la renta plantea que no todos los gastos pueden estar sustentados con un comprobante de pago cuando en principio no corresponde emitirlos. Y vamos a ver ahora en el transcurso de la presentación cuáles son algunos ejemplos de estos. Si el gasto es fehaciente, la fehaciencia está estrictamente vinculada a la probanza del gasto, a los elementos que acreditan que la operación como tal existe. Y ojo con esto, porque el nivel de convencimiento de que una operación exista o no eh, pasa por entender cuál es la perspectiva de la administración tributaria para generar un convencimiento en esta. Muchas veces nos topamos con fiscalizaciones donde desde el punto de vista objetivo del contribuyente y de nosotros como asesores, un gasto está sustentado, pero para fines tributarios, perdón, para la perspectiva de la SUNAT, se carece de sustento. Entonces, esta dicotomía o esta doble perspectiva termina siendo un problema, con lo cual vamos también a repasar algunas recientes jurisprudencias que desde nuestro punto de vista eh, nos dan la mano nosotros como contribuyentes en entender cuál es un mínimo estándar y cuál es el ideal que debemos mantener a nivel documentario para sustentar un gasto.
Luego, si se emplea un medio de pago o no. Claro, en principio, emplear un medio de pago es obligatorio para operaciones que superan la cuantía de la norma, que son 2.000 soles. Y de hecho, con el tiempo, la ley de medios de pago ha sido interpretada de manera muy formalista por parte de la autoridad tributaria. Seguramente en algunos casos ustedes habrán lidiado con operaciones, por ejemplo, ¿no? De sujetos no domiciliados o vinculados nuestros que están en otros países y que intentan validar su costo de inversión o su costo tributario ante la SUNAT en el famoso procedimiento certificación de capital invertido. Bueno, y de hecho en casos como esos, la SUNAT es estricta a más no poder y termina exigiendo una serie de cuestiones que pueden derivar en un abuso por parte de la autoridad, con lo cual, reitero, ¿no? Este check de emplear medio de pago es, digamos, evidentemente o definitivamente uno de los más importantes para asegurarnos la deducción del gasto. Luego, si el gasto devengó o no. Claro, recordarán que la ley del impuesto a la renta hasta hace algunos años no mantenía una definición propiamente positiva, es decir, explícita en la norma de qué es un gasto devengado o qué es un ingreso devengado. Pero esto cambia, ¿no? A partir del año 19 esto cambia. Y de hecho, al tener una definición en la norma, creemos que hay una seguridad jurídica asociada para nosotros los contribuyentes, hay una seguridad jurídica natural de entender cuándo se devenga un gasto. Pero claro, hay que tener cuidado porque la definición legal tributaria del devengo del gasto no necesariamente se acompaña de lo que conocíamos en la práctica como la definición contable del devengo tributario. Entonces, lo que nosotros sugerimos, por ejemplo, en su momento, a partir del año 19, es que cada contribuyente realice una validación de sus operaciones, de sus principales operaciones, cuando menos, desde el punto de vista de ingresos y gastos, y desde esta manera pueda conciliar lo que se entiende como un devengo propiamente. Si es que hay empresas todavía que consideran que el devengo, que en su momento acompañaba una definición basada en normas contables o en doctrina contable, si es que se considera que ese devengo no genera impacto o es idéntico al devengo que tenemos hoy en la ley, podríamos estar cometiendo un craso error. Entonces, reitero, es importante, es harto importante que se haga un análisis, una validación operación por operación material de cuándo devengan ingresos y en estos casos gastos propiamente para el contribuyente. Operación a valor de mercado, claro, las operaciones siempre deben estar a valor de mercado, seamos partes vinculadas las que negociamos o seamos partes totalmente independientes. En cualquier caso, si es que una operación no se encuentra a valor de mercado, será reparable en la parte sobrevalorada. El comprobante de pago fue emitido por un sujeto no habido. En principio, de no ser así, es una operación reparable, salvo que al 31 de diciembre se levante dicha condición. Se trata de un gasto prohibido. Recordemos que en el artículo 44 de la ley tenemos una lista de gastos que bajo ninguna causa pueden ser deducibles. Es una lista cerrada, con lo cual yo creo que el análisis aquí es sencillo. Si estamos en una operación de esas, en principio es un gasto reparable. Lo mismo aplica para el caso para el crédito fiscal asociado al gasto. Es un gasto condicionado, y esto de que si es un gasto condicionado o no, tiene mucho que ver con el evento. Hay que ver cómo afectan las condiciones en algunas operaciones específicas a que se deba reconocer en el año un resultado determinado. Claro, porque habrán en la práctica comercial de distintos sectores, habrán seguramente casuísticas o habrán hechos que tienen que ver con consideraciones futuras o eventos que no dependen necesariamente de una parte o de la otra, y el gasto está amarrado o está vinculado a ese evento. Entonces ahí habría que analizar cómo aplica el caso concreto para fines de tener o no un gasto en el ejercicio. Y finalmente, bueno, si es un gasto limitado, ¿no? Recordemos que la ley en el artículo 37 comprende una serie de gastos tipo que tienen alguna limitación natural en función siempre a los ingresos del contribuyente. Elementos de la causalidad. A ver, yo creo que la causalidad es un concepto que seguramente nos tiene muy familiarizados a todos, ¿no? La causalidad, en sencillo, es que los gastos como tales, para incidir en la determinación de la renta neta imponible, tienen que guardar una relación con la generación de rentas gravables o el mantenimiento o la manutención de la fuente que genera dichas rentas.
¿no? Así como con la generación de ganancias de capital, y claramente su deducción no debe estar prohibida por la ley. Dentro de este concepto, a lo largo del tiempo, tanto a nivel SUNAT, Tribunal Fiscal y también Poder Judicial, se han identificado elementos clave para entender el concepto de causalidad. En principio, por ejemplo, está que el gasto sea normal, proporcional y razonable. Y de hecho, este es un tema que puede abrir el debate, ¿no? Y lo vamos a ver más adelante también. Porque el gasto normal, proporcional y razonable dependerá de factores que exclusivamente, digamos, competen a la empresa y no necesariamente pueden ser observables de buena o primera medida, ¿no? Por ejemplo, nosotros hemos visto casos de empresas que cierran el ejercicio con un resultado negativo, con una pérdida, con un resultado, digamos, distinto al que esperaban, pero pese a ello terminan por repartir bonos o repartir gratificaciones extraordinarias a los trabajadores, y la SUNAT en estos casos ha reparado dichas entregas, argumentando que no es posible otorgar estos incentivos, estas bonificaciones a los trabajadores cuando la empresa no está en la mejor de las situaciones. Entonces, claro, ahí hay quienes pueden decir, y de hecho lo hemos hecho también, que la entrega de estas bonificaciones o de estos pagos a los trabajadores no responde exclusivamente al resultado del negocio, sino que puede responder a condiciones que se vienen trabajando desde antes, vinculadas al resultado del negocio, que probablemente pueda ser muy bueno si se ve en un periodo de tiempo determinado mayor al del ejercicio, o incluso por otras cuestiones que tienen que ver con propiamente el desempeño de una persona o de un grupo de personas, más allá de cómo haya cerrado el año el contribuyente. Entonces, reitero, el tema es de normalidad, proporcionalidad y razonabilidad. Siempre va a haber un espacio importante de cómo argumentamos, desde nuestro punto de vista, que conocemos mejor el negocio, cuándo es normal, cuándo es proporcional y cuándo es razonable un gasto. Acreditación del gasto, ciencia. Claro, esto es un elemento también típico que ya lo hemos conversado. La acreditación del gasto tiene que ver con el soporte documental, el soporte documentario, perdón, o el nivel de probanza que podamos llegar a tener respecto de un gasto, de que se ejecutó el servicio, de que se realizó la venta, de que se completó la operación en los términos que precisamente generan convencimiento de la SUNAT de que existió la operación. Generación real o potencial de renta gravable. Claro, esto tiene que ver, este tema es clave y lo vamos a ver más adelante en algún escenario de gastos por proyectos truncos o actividades no continuadas. La generación de rentas debe ser real o debe ser potencial. Es decir, el gasto asociado a un concepto no necesariamente debe traslucirse en un ingreso que fluya a la empresa. Basta con que se tenga la posibilidad real de que fluyan ingresos a la empresa para hablar de gastos deducibles. No, reitero, no es exigible eh, un resultado inmediato o más aún, un flujo palpable respecto de un gasto en particular para completar, digamos, el elemento de la causalidad. Y esto ya lo ha dicho el Tribunal Fiscal, aunque la SUNAT lamentablemente en algunas fiscalizaciones lo sigue poniendo en tela de juicio. Gastos directos e indirectos. Y eso también es clave, ¿no? Porque los gastos para ser causales o siendo causales no tienen que guardar una relación directa o tan notoria o evidente, digamos, con el giro de la empresa, con la actividad económica, con un resultado en particular. No se trata de entender que un gasto rajatabla es deducible siempre que esté vinculado estrictamente con el giro o con la generación de un ingreso. Y si es un gasto que por ahí no, digamos, de primera medida, no termina por encuadrar, ¿no?, con el resto de la operación o con el resto del negocio, descartarlo. No se trata de eso. Es por ello que el Tribunal Fiscal ha indicado incluso que gastos indirectos, en la medida que se puedan acreditar, relacionados al negocio, claro está, son deducibles. Gastos deducibles, intereses por préstamos. A ver, de hecho, igualmente como sabemos, esta norma de limitación de los gastos financieros tuvo un cambio importante en el año 19, ¿no? Y lo que se buscó es que en principio las empresas pequeñas, micro, incluso medianas, no tengan alguna limitación en la deducción de gastos. Cuando hablamos del inciso A, el artículo 37, de la famosa regla de la subcapitalización,
Hablamos de empresas que facturan en promedio 12, 13 millones de soles en el año para arriba. Y lo que dice la norma en estos casos es que la deducción de gastos financieros, la deducción del pago de intereses, por cualquier tipo de deuda, ojo, contraída con cualquier tipo de entidad, va a seguir un límite, ¿no? Y el límite para la deducción de estos gastos es el de los intereses netos, que es el monto de los gastos por intereses que exceda el monto de los ingresos por intereses, que superen el 30% del EBITDA tributario de la compañía. El EBITDA tributario es, a ver, la renta neta luego de compensar las pérdidas a los intereses netos, que mencionamos hace un momento, la depreciación y la amortización del ejercicio gravable. El importe que exceda de este monto, que es un importe que no se pueda deducir como interés financiero en el año, se puede arrastrar durante los 4 ejercicios siguientes. Claro, con cargo a que en esos 4 ejercicios siguientes, si la empresa se sigue endeudando, se vuelva a aplicar la referida fórmula de limitación y se puedan acumular incluso más intereses que también se van a tener que arrastrar. Entonces, es muy probable que en algunos casos van a haber intereses, entre comillas, perdidos o no utilizados, no deducidos. Sí, sí, y de hecho es una de las cuestiones que se le criticó a la norma en su momento, ¿no? El tema de los 4 años. Pero bueno, como estamos hoy en día, la norma no ha cambiado, siguen siendo 4 años siguientes y por ahora, para las empresas que vienen aplicando el EBITDA, o mejor dicho, la limitación a la deducción de intereses, sí podría llegar a ser un problema. El límite no, el límite tiene excepciones, ¿no? En principio, las empresas del sistema financiero, por ejemplo, no están comprendidas en esta regla. Lo que mencionamos, contribuyentes con ingresos menores o iguales a 2.500 UIT tampoco están comprendidos. Contribuyentes que desarrollen proyectos de infraestructura pública o vinculados a APPs no están comprendidos. Intereses de endeudamientos relacionados justamente al desarrollo de estos proyectos de infraestructura pública o servicios públicos no están comprendidos. Y además los intereses de endeudamientos provenientes de la emisión de valores mobiliarios representativos de deuda, claro, siempre que se realice por oferta pública primaria, en el Perú, nominativos, y la oferta pública se coloque en un número mínimo de 5 inversionistas, no estarán comprendidos. Eh, Reitero, las excepciones que plantea la norma, en nuestra opinión, están, digamos, apuntando a que la mayor parte de empresas operativas en el Perú estén sujetas a la subcapitalización. Y de hecho, en la exposición de motivos, en su momento, cuando conversamos de esto con mis socios o las opiniones de mercado, eh, hubo mucha oposición a que esta regla de la subcapitalización termina siendo un poco draconiana en el sentido de, digamos, no alentar el crecimiento, ¿no? No alentar el crecimiento o ralentizar el crecimiento, porque finalmente las empresas necesitan de financiamiento para crecer. Pero bueno, pese a las críticas que en su momento se dieron, la norma no cambió, las excepciones se mantuvieron, siguen ahí, los 4 años arrastrables siguen ahí, entonces veremos qué nos depara en el futuro. Igual es una norma nueva, justamente tiene menos de 5 años de aplicación. Veremos cómo nos va y por ahí si hay alguna mejora a buena hora. Este es un informe de la SUNAT del año 2021 relacionado al tema de intereses y deducción, que, a ver, lo que nos dice en resumen es que cuando la norma señala cómo calcular ese 30% del EBITDA, ¿no? Y nos habla de renta neta recompuesta, tocando incluso la amortización, la norma nos dice, oye, recordemos que en el artículo 37 tenemos cuáles son los gastos deducibles y en el 44 cuáles son los gastos que no se pueden deducir. Entonces, si un contribuyente, ¿no? Pensemos, por ejemplo, un contribuyente que tiene gastos que decide, o sea, recordemos la vieja regla del monto del intangible de duración limitada, ¿no? O sea, recordemos que los intangibles de duración limitada pueden ser aplicados en pro del contribuyente o como gasto del ejercicio o pueden amortizarse en un plazo máximo, que tiene que ver con la duración del intangible o 10 años. Si un contribuyente decidiera aplicar ese importe pagado por la adquisición del intangible como gasto en el ejercicio, ese concepto de intangible pagado como gasto en el ejercicio automáticamente supone que no se deba tomar el importe asociado a ese intangible para el cálculo del EBITDA tributario. ¿Por qué? Porque estamos tomando un gasto en términos de la ley. Y esta fue una discusión que se tuvo en su momento, ¿no? ¿Cuál era la naturaleza real, la naturaleza detrás del concepto de los intangibles? Si es que al margen de que yo lo deducía como gasto, seguía siendo un costo.
y si al ser un costo en lo financiero, podía yo tomar esa característica para aplicarla en la ley tributaria y tener un concepto de vida mucho mayor. Pero bueno, la SUNAT zanjó la discusión y si uno aplica como gasto el importe pagado por lo intangible de duración limitada, finalmente no entra a tallar en absoluto con el tema de la vida tributaria. Otro informe SUNAT que, bueno, resalta lo que mencionamos en su momento, ¿no? Si finalmente, aun cuando se paguen intereses, cuando las empresas paguen intereses o tengan gastos financieros, si es que los ingresos netos en el ejercicio no superan las 2.500 UITs, 12, 13 millones de soles aproximadamente, no tenemos preocupación en cuanto a limitación de gastos financieros. Seguimos con, digamos, aplicando la deducción completa, se podría decir, sin contratiempos, en la medida que estemos por debajo de ese nivel de ingresos netos. Ahora, el segundo punto es interesante, lo vamos a leer, respecto del gasto por intereses incurridos en etapas preoperativas, no es relevante si en dicha etapa los ingresos superaron o no las 2.500 UIT. Y este es un tema que en su momento también trajo mucha cola, por decirlo de alguna manera, porque claro, estamos hablando de una empresa que está, ¿no?, en etapa preoperativa, pero es una etapa preoperativa donde en principio puede estar ya pagando intereses, ya se puede haber financiado. Entonces, lo que dice el informe de la SUNAT es que, a ver, si se opta por deducir el gasto por intereses en un solo ejercicio, el límite de su deducción no será aplicable si en ese ejercicio en que se inicia la producción o explotación de la empresa, la actividad comercial, sus ingresos no superan las 2.500 UIT. No, había discusión, y se dice también, si se opta por amortizar ese importe almacenado, ¿no?, esa canasta de gastos preoperativos, si se opta por amortizarla proporcionalmente en el plazo de 10 años, para determinar si el límite aplica o no, debe verificarse año por año cuánto es que corresponde de deducción, siempre sobre la base de que, ¿no?, se hayan superado las 2.500 UIT. Entonces, de este vistazo, de revisar año por año, ¿no? O sea, digamos que una empresa deja de ser operativa el día de hoy y en ese momento tomamos la premisa de trabajar y llevándonos el gasto preparativo año tras año, siempre referidos a intereses, habrá que ver año tras año si es que podemos tomar o todo el interés o parte de él. Cuestión interesante igualmente, reitero que se discutió en el Tribunal Fiscal en su momento, pero cuando menos el criterio que sigue la SUNAT para fiscalizar es este. Pérdidas extraordinarias. Y de hecho, antes de entrar al tema de las pérdidas, reitero, si es que Eli o Ari tienen algún comentario, por favor me interrumpen cuando gusten, pierdan cuidado en ese aspecto. La idea, reitero, es que también al final vamos a recoger las preguntas de los que nos acompañan aquí, así que de eso va a ser, digamos, esta parte va a estar muy interesante también. A ver, pérdidas extraordinarias. Inciso D del artículo 37 de la ley. ¿Qué sucede? Y lo leemos. Las pérdidas extraordinarias sufridas por caso fortuito, fuerza mayor, en bienes productores de rentas o por delitos cometidos en perjuicio del contribuyente, sea por terceros o sea de dependientes, siempre que tales pérdidas no estén cubiertas por seguros, por indemnizaciones, serán deducibles. Pero aquí el factor importante es que esa deducción se permite siempre que se pruebe judicialmente el hecho delictuoso o que se acredite que es inútil ejercer la acción judicial correspondiente. Aquí vemos un punto clave, ¿no? O sea, se está limitando el gasto a probar judicialmente un hecho que, como muchos saben, el Poder Judicial que tenemos no es el más célere, no es el más rápido en la resolución de sus procesos, o acreditar que es inútil ejercer la acción judicial correspondiente. Entonces, claro, nos centramos en este segundo bloque. ¿Cómo o cuándo se acredita que es inútil ejercer la acción judicial? ¿Cómo se acredita el delito? O sea, basta con una denuncia, se requiere el archivamiento por parte de la fiscalía o se necesita definitivamente una sentencia. Al respecto, lo que nos dice el Tribunal Fiscal es que bastará que, por ejemplo, se tenga la copia, o sea, digamos, que la copia de la denuncia policial no puede ser entendida como una prueba suficiente para acreditar la ocurrencia de un hecho. Con lo cual, si el sustento
para la pérdida extraordinaria y para aplicar un gasto de este tipo es la denuncia policial, no será suficiente. Definitivamente no. De hecho, esa es una, digamos, es una cuestión donde el Tribunal Fiscal y la SUNAT siempre han coincidido, ¿no? En este caso, ambos han coincidido de inicio, que no se puede acreditar la existencia del hecho solo con la denuncia. Sin embargo, si se tiene una resolución del Ministerio Público o en su momento, ¿no? Con la, digamos, con la vigencia del viejo Código Procesal Penal, que sellaba investigaciones por parte policial, ahora es con un informe de archivamiento de la Fiscalía. Si se tiene alguno de estos elementos que dispone el archivo provisional, o incluso provisional, ojo, de la investigación, sí se podrá considerar acreditada, digamos, la inutilidad de ejercer la acción o de continuar la acción, ¿no? En este caso sí podría deducirse y debería deducirse sin problemas el gasto por pérdida extraordinaria. Entonces vamos un poquito más allá, ¿no? Lo que vemos en la práctica nosotros es que por un tema de celeridad o del día a día, se termina, digamos, interponiendo o denunciando un hecho, pero no se le da el seguimiento respectivo al tema, ¿no? Y a veces el no hacer un seguimiento respectivo o no haber un impulso procesal involucra que nunca se llegue a tener este informe fiscal de archivamiento. Y eso es un problema, porque en la medida que no se tenga el archivamiento, no se va a poder acreditar la pérdida extraordinaria. Con lo cual, reitero, el impulso procesal que se maneja en estos casos es fundamental. Gastos deducibles, proyectos truncos. Disculpa, Octavio, en ese extremo Sí. que estás comentando, con el nuevo Código Procesal Penal, los fiscales ya tienen un tiempo determinado para poderse pronunciar o estimar la acusación, la investigación preparatoria o no. En el caso de que no se identifique, sí se va a contar con ese medio de prueba a efecto de hacerlo valer sin que una oportunidad es cuestionado por SUNAT, ¿no? Claro, pero ahí una cuestión importante es que con el nuevo Código Procesal Penal hay un plazo de apertura de la investigación, la diligencia preliminar, correcto, que debería llevar a una etapa de investigación formalizada o de archivamiento, si no hay convencimiento del fiscal. Pero lo que yo no tengo claro es si luego de la etapa de esta investigación preliminar, el fiscal está obligado a emitir un archivamiento si es que no está convencido, o podría dejar los casos abiertos a falta de impulso procesal. No, 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 no. O sea, concluida la etapa de investigación preliminar o el fiscal continúa la investigación preparatoria en la cual ya identificó quiénes son los posibles autores o el autor, o lo archiva. Correcto, entonces, digamos, el fiscal tendría que archivar en todos los casos, si es que no tiene convencimiento. Es correcto. De acuerdo, de acuerdo. Igual siempre yo entiendo, y lo vemos en la práctica, va a ser necesario una actividad de impulso detrás de la parte interesada, ¿correcto? Así es. Perfecto. En gastos deducibles, proyectos troncos. A ver, leemos el concepto y luego aterrizamos en los casos prácticos que vemos sobre esto. La deducción de gastos de investigación, desarrollo o preoperativos vinculados con la expansión de actividades de la empresa no está condicionada a la efectiva generación de ingresos. Lo relevante es su potencialidad para generar beneficios futuros. Ahora esta resolución del Tribunal Fiscal del año 2006 que dice, no se condiciona la deducción a la efectiva generación de ingresos, lo relevante es su potencialidad para generar beneficios futuros, en el entendido que la inversión puede no ser exitosa. ¿Por qué hemos leído esto? Ustedes recordarán que en las épocas de pandemia, donde la actividad económica sufrió un perjuicio tremendo, donde se cancelaron proyectos súbitamente, donde en general el movimiento económico del país, ¿no? Y traducido en números, padeció. Fueron muchos los casos de empresas que se vieron forzadas a finiquitar proyectos abruptamente, a terminar contratos abruptamente, y que probablemente tuvieron inversiones materiales significativas en el marco de una incertidumbre fiscal, ¿no? Entonces,
Lo que pasó en ese momento fue que muchos clientes nos consultaban, oye, yo tenía un contrato asegurado por X millones o por X, y finalmente mi inversión de Y, eh, que ya está realizada, que ya ha sido concreta, efectivamente pagada, no va a tener un contrapeso de X nunca porque me han resuelto el contrato, o porque se ha terminado el proyecto, o porque es inviable por causas no imputables necesariamente a ninguna de las partes, pero simplemente no hay más proyecto. ¿Qué pasa en esos casos? Y de hecho la respuesta es que conforme al criterio o al principio de causalidad que admite gastos indirectos y que admite una relación con ingresos potenciales, más que ingresos reales, esos gastos relacionados a proyectos truncos pueden ser deducidos. Pueden ser deducidos en el marco del principio de causalidad. El tema está en que hay que ser enfáticos en revisar la oportunidad de la deducción de un proyecto o de un contrato que resulte inviable en determinado momento, en cierta fase del tiempo, ¿no? En cierto estadio coyuntural. ¿Por qué? Porque ya hemos visto casos en donde hemos visto varios reparos. Precisamente ahora se están viendo las fiscalizaciones de años COVID, y ahora es cuando estamos encontrándonos con criterios diversos de parte de la SUNAT por operaciones de esos años, 2021, 22, eh, donde pese a, digamos, ¿no? Para plantear el ejemplo de un ejemplo real, ¿no? Una empresa termina por eh, suspender o llevar a hold, ¿no? Pausear los efectos de un contrato por una causa no imputable a ninguna de las dos partes, sino que por cuestiones de COVID era imposible avanzar comercialmente, porque se trataba de la construcción de un mall. Entonces era imposible avanzar en ello. Lo que hicieron las partes fue poner el contrato en receso, en descanso, con la posibilidad de reactivarlo cuando la situación mejore. Y en ese momento, la empresa que ya venía ejecutando gastos, porque era la que prestaba o brindaba el servicio de la construcción y de la reparación y demás temas conexos, eh, hunde todos esos conceptos como gasto tributario en el año. Lo que pasa ahí es que el contrato no se había resuelto, el contrato se había puesto en pausa. Y de hecho, pese a que todo apuntaba a que el contrato no se iba a reactivar por cuestiones propias de la coyuntura y porque incluso el usuario del servicio estaba, eh, digamos, padeciendo de los rezagos del COVID en temas económicos, pese a que todo apuntaba a que no se iba a continuar, no era 100% cierto de que iba a ser así. Con lo cual, cuando la SUNAT fiscaliza este contrato y analiza las comunicaciones de las partes, analiza la situación del usuario del servicio incluso, entendiendo que éste se encontraba en una situación económica o patrimonial crítica, pese a eso, cuestiona al contribuyente el haber hundido, el haber considerado como gastos deducibles en ese año todos estos conceptos. ¿Por qué? Porque la certeza no existía. De hecho, reiteramos, para que un gasto pueda, mejor dicho, para que los gastos relacionados a un proyecto o a una operación puedan llevarse al resultado como proyectos truncos, hay que tener el 100% de la certeza de que efectivamente es un proyecto trunco. Y esto va a depender, en principio, de diferenciar proyectos en el marco de la administración pública o proyectos públicos y proyectos privados, y del tipo de actividad que realicemos. Aquí, por ejemplo, la resolución 5914 del año 2008 dice, el referido contrato de obra para la ejecución del proyecto Marca 2 no llegó a ejecutarse, por lo que resultaba razonable que la recurrente, al conocer la inviabilidad del contrato, lo dedujera como gasto. No obstante ello, la recurrente tuvo certeza de que el contrato no se ejecutaría recién en el ejercicio 2002. En consecuencia, no procedía a su deducción en el año 2000. La palabra clave aquí es que, aun cuando resultaba razonable para el recurrente, ¿no? Entender la inviabilidad del contrato, que el mismo no se podía dar, el contrato no podría continuar, o por lo menos sus chances de continuar eran muy escasas, pese a eso, no correspondía tomar un gasto en ese momento, porque es necesaria la certeza total. Eh, y esto es algo que va a acompañar mucho a determinados sectores, ¿no? Especialmente sectores de construcción, inmobiliarios, sectores que manejan contratos por encargo. Mucho punto por aquí. Yo creo que Gary o Eli, no sé si en este punto ustedes
del plano de las fiscalizaciones, de SUNAT, han visto algo particular sobre este asunto de proyectos truncos? Sí, en principio todavía SUNAT sigue fiscalizando, todavía se mantiene la cultura del fiscalizador, condicionar el gasto a un ingreso real, ¿cierto? ¿No? O sea, todavía, si bien se entiende que la doctrina y la jurisprudencia ya zanjó eso con la potencialidad, en la práctica todavía te lo siguen condicionando y toma tiempo hacer entender. Entonces sí tenemos que tener el tema bien zanjado para efectos contables. Tenemos que diferenciar en aquellos casos no tenemos ingresos asociados, pero tenemos potencialidades que no se dan por condiciones de mercado. Pero tenemos que tener especial cuidado en este tema de la fiscalización. Suele haber mucha confusión. De acuerdo, sí, y a ver, nosotros lo comentamos porque, a ver, justamente el día de hoy, ya en el año 2024, va a ser más frecuente todavía que se empiecen a cuestionar esos temas que se hicieron en la pandemia, ¿no? Hoy es cuando. Entonces, hay que tener cuidado, hay que hacer especial énfasis en que el carácter, digamos, esencial para deducir esos gastos es tener 100% de certeza de que la operación no va a continuar. Si hay un mínimo de espacio donde la operación podría reactivarse, reanudarse o continuar, este, es una cuestión que va a ser reparada. Ojo con eso. Continuamos entonces con mermas, ¿no? Que también es un tema harto común, específicamente, bueno, de acuerdo al sector, más menos aplicado, pero empecemos con la definición de merma, ¿no? Es aquella pérdida física en el volumen, en la cantidad o en el peso de la existencia, que responde básicamente a causas inherentes de su propia naturaleza, ¿no? Causas propias del producto que se tiene, o al mismo o el mismo proceso elaborativo o productivo del bien. En la práctica lo que sucede es que estas pérdidas físicas eh, deben ser reconocidas por parte del legislador como un gasto deducible y la herramienta de sustento indispensable para que dichas pérdidas se reconozcan como gasto deducible es el informe técnico. El informe técnico que además, según la ley, propiamente según el reglamento de la ley del impuesto a la renta, tiene ciertas connotaciones o condiciones esenciales, como ser elaborado por un profesional independiente, competente y colegiado, o por el organismo técnico competente. ¿Qué es lo que ha dicho el Tribunal Fiscal al respecto? ¿No? Y esto además es, digamos, una corriente jurisprudencial porque el criterio se ha mantenido, o por lo menos viene manteniéndose. A ver, lo que se pretende con el referido informe técnico es que se determine, entre otros, el origen, la calificación como merma y si se encuentra dentro de los márgenes normales de la actividad realizada, precisando la metodología empleada y las pruebas realizadas, que son elementos que serán evaluados por la SUNAT. Aquí yo, de hecho, ese tema es harto interesante, disculpen, este tema de mermas es harto interesante, perdón, porque la evaluación que realiza la SUNAT respecto de la calidad del informe puede ser muy variada, o por lo menos en nuestra experiencia siempre ha sido así. No sé si aquí, no sé si aquí Elizabeth o Gary quieren agregar algo sobre este informe de sustento de mermas. Sí, en efecto, lo que nosotros vemos es que el informe de merma va a ser uno inicial y tiene que ser variado cada vez que las condiciones de producción cambian. Por ejemplo, cambia la maquinaria, cambia el procedimiento, cambia la forma de apilar inclusive, ¿no? Hemos hemos opuesto informes técnicos distintos para diversas situaciones donde hemos tenido esas observaciones. Es decir, el informe queda obsoleto al cambiar una maquinaria por otra, o queda obsoleto a variar el método de producción. Entonces, sin esos informes, las mermas están siendo desconocidas de inmediato. Es importante que estos informes que sean como profesionales independientes, pero sobre todo que tengan una descripción basado en la realidad exacta del factor productivo, almacenamiento o manejo de estas existencias, ¿no? Continúa, Octavio. Claro, pero aquí entonces o sea, dejas abierta la siguiente pregunta, ¿no? Entonces,
el informe no es suficiente, porque la norma te plantea que este informe es la herramienta por excelencia para sustentar el gasto, pero por lo que indicas queda claro que ese informe está acompañado, ¿no?, de un contexto de la empresa, determinada maquinaria, determinada línea de producción, determinados bienes, y debería entonces el contribuyente guardar pruebas o guardar elementos que acrediten la existencia de estos otros componentes que van de la mano con el informe. Porque si la SUNAT fiscaliza en 4 o 5 años y te piden ese informe, probablemente en ese momento, ¿no?, los bienes que componen o que hacen el contexto del informe en la empresa van a ser otros. Y si no los tienes a disposición, vas a tener un problema. ¿Es así? Sí, es correcto. Nosotros hemos tenido un caso muy grande con respecto a la merma que generan los molinos en el pilado de arroz. Y la SUNAT nos utilizó un comparable interno, un comparable oculto, en base a los datos que maneja, sobre cuál era la merma adecuada para un molino de arroz. Y en este caso, estos comparables referían a maquinaria mucho más moderna que la que tenía el contribuyente, a la cual defendimos. Nos costó, o sea, nos costó el procedimiento como tal, que la SUNAT puede entender nuestra posición, porque en principio hay unos valores y rangos del pilado, pero sin embargo, de una maquinaria a otra, o una tecnología a otro, estos valores van a cambiar, ¿no? Casi perdimos el caso, porque se había cambiado una maquinaria de producción de arroz, de pilado de arroz, por otra. Y la condición ya sería distinta. Sin embargo, logramos obtener calificaciones técnicas de la maquinaria cambiada que eran muy similares a la maquinaria anterior. Pero si no hubiera sido así, el informe ya quedaba en obsoleto y el caso se perdía, sin mayores elementos de prueba o mayores argumentos para las etapas siguientes, ¿no? Entonces, este es un tema que hay que verlo muy fino, caso por caso. De acuerdo. Sí, Octavio, algo que también consultan los clientes siempre es que si el informe técnico lo podría realizar un colaborador que se encuentra en la planilla de la misma empresa, ya que ellos son técnicos especializados también. Claro, mira, aquí lo que dice la norma, y de hecho, el tema creo que si bien puede generar un problema en la práctica, es así, es que el informe técnico debe ser elaborado por un profesional independiente. Pero ahí va otra vez lo que mencionas tú, Elizabeth, junto con Gary, ¿no? Y es que la empresa va a tener que ser muy diligente en convocar a un profesional que conozca el negocio en detalle, pero que además conozca la situación de la empresa en detalle también. Porque si el informe no se acompaña de elementos suficientes que tienen que ver con toda la línea productiva o que tienen que ver con todo el aparato detrás de la merma como tal, se abre la puerta a una eventual acotación, ¿no? Entonces, ahí hay que ser cuidadosos y, de hecho, avanzar de la manera más diligente y ordenada posible. Ok, entonces Sí, en este pero escenario, digamos, es un contador, un profesional independiente. Elizabeth, profesional independiente para el término de la norma es aquel que no tiene una vinculación directa con el contribuyente. Entonces, sí estamos entendiendo nosotros de que este profesional independiente no puede estar en la planilla porque pierde objetividad, ya no es independiente. Tiene que ser aquel que es contratado para este servicio sin que tenga una vinculación de dependencia. Así es correcto. Perfecto, es correcto. A ver, sí, no, o sea, el tema de mermas abre la puerta precisamente al análisis caso por caso, pero también contextual de la situación de la empresa y es, a ver, de los reparos más comunes que vemos en la práctica diaria. Y este también, este tema de desmedros igualmente es una cuestión típica o propia donde la SUNAT suele acotar o suele consultar para finalmente oponerse. La diferencia, o mejor dicho, el concepto de desmedro, es que este responde a la pérdida de orden cualitativo, a la pérdida eh, irrecuperable de las existencias, haciéndolas completamente inútiles para los fines a los que se habían abocado inicialmente, ¿no? Cuando hablamos además de una situación de desmedro y de un eventual gasto deducible, la acreditación o la herramienta de sustento del desmedro
pasa por la destrucción de las existencias ante notario público, siempre que, ojo, se comunique a la SUNAT con un plazo no menor de 2 días hábiles previos a la fecha en que se llevará a cabo dicha destrucción. Y si el costo de las existencias a destruir, sumado al costo de las existencias ya destruidas en el año, en el mismo ejercicio grabable, es de hasta 10 UIT, aproximadamente 50.000 soles, la SUNAT aceptará como prueba de la destrucción un informe, siempre que el acto de destrucción, reiteramos, se comunique a la SUNAT conforme a lo previsto en el párrafo previo, es decir, con un plazo no menor de 2 días hábiles. Resaltamos aquí, ¿no?, lo del informe de acreditación, que es la novedad, y de hecho esta situación fue muy tocada también en épocas COVID, y terminó por impulsar una reforma importante. O sea, que hablemos del informe de acreditación. ¿Qué elementos debe tener ese informe? En principio, claro, estamos hablando de una herramienta de prueba para situaciones no de mucha materialidad, ¿no? O sea, para desmedros que no acompañan una cantidad, digamos, mayor en cuanto a números. Pero igualmente es importante tener esta herramienta a la mano porque agiliza mucho el procedimiento. En ese contexto, el informe debe tener una identificación exacta de la cantidad y los costos de las existencias de destruir, lugar, fecha, hora de inicio, hora de culminación del acto de destrucción, método de destrucción que se va a emplear, datos de identificación del prestador del servicio de destrucción, motivo de la destrucción, sustento técnico que acredite la calidad de inutilizable de dichas existencias, y bueno, la firma del contribuyente, así como de aquellos responsables de la destrucción. Aquí igualmente abro la interrogante para Gary y para Elizabeth con relación al sustento técnico que acredite la calidad inutilizable de las existencias involucradas. Aquí yo entiendo que, a ver, al igual que en el caso de Mermas, va a ser importante analizar no solamente el bien como tal, ¿no?, o la existencia como tal a destruir, sino también los componentes propios o el contexto de la empresa, ¿correcto? Bueno, lo que pasa es que en el tema de desmedros, que es la pérdida de valor de la mercancía, el meollo ya no se pasa en la destrucción como tal, sino en la inutilización como tal. Es decir, imagínense que se destruyen inodoros y con solo romper parte del inodoro ya lo hace inutilizable. No necesitas la destrucción total, ¿no? El tema pasa por eso, por dar las pruebas que están inutilizables para ese fin, ¿de acuerdo? No limita que pueden ser vendidos como chatarra o desperdicios porque puede haber un subproducto ahí. El informe no te pide acreditar algo más. Lo que me deja duda es si es que en este informe, al igual que las mermas, necesito un profesional independiente que lo valide. Porque la merma es pérdida física del producto, acá es pérdida de valor por X circunstancias, sean de primera, segunda, tercera, se rajan, se pierden, se deterioran. Esa es mi duda. No, bueno, por lo menos no se planteó así en la norma. A ver, en la práctica la SUNAT siempre va a ser más incisiva para fiscalizar un documento elaborado por el propio contribuyente antes que uno que provenga de tercero, pero la norma no la exige como tal. Perfecto. Ahora, a ver, este informe del año 2021 tiene mucho que ver con lo último que comentabas, ¿no, Gary? La normativa del impuesto a la renta prevé que los desmedros de los bienes que conforman las existencias pueden ser deducidos para determinar la renta, siendo necesario, para que proceda dicha deducción, la acreditación correspondiente de la destrucción de esas existencias, la imposibilidad de tales existencias y la irreversibilidad de la pérdida tributaria originada por la destrucción. En ese sentido, el procedimiento de destrucción de existencias solo se debe aplicar cuando como resultado de su destrucción se produce la disposición final de tales existencias. Entonces, claro, si uno encuentra consigo un grupo de existencias que perdieron completamente utilidad, que no tienen más valor comercial para el negocio, uno podría optar por la destrucción, pero también podría optar por simplemente no destruirlas. Correcto, la destrucción es el fin último, pero si tienen un fin comercial distinto al del original, no deberían destruirse. Mira, ya tenemos algunos casos, ¿no? Porque
digamos, ¿cómo acreditas la pérdida de valor y que sea deducible esa pérdida de valor? Con la destrucción lo acreditas en la medida que tengas estos elementos que está pidiendo la administración tributaria. Sin embargo, en la práctica, esos productos que han perdido valor tienen algún tipo de, disculpando la redundancia, de valor para terceros. Es decir, te lo pueden comprar como subproductos, como desechos o como desperdicios. Ese subproducto, desecho, desperdicio no viene incluido con un informe que me pida la administración, pero nosotros consideramos que para todos los casos que tú vendas un producto a menos del valor de mercado normal, no digo el valor de mercado de este producto que no tiene valor de mercado propiamente dicho como tal, sino tiene un valor desmedrado, producto de alguna falla o algo que deteriore su uso, necesitas un informe por lo menos interno que te diga bajo qué condiciones se está vendiendo un valor menor. Es decir, si yo comparo 3 productos o 2 productos y a uno lo vendo a 100 soles y el segundo porque está dañado, se rompió, se rajó, lo vendo a 10, debo tener un informe interno que me diga bajo qué condiciones lo he vendido a 10. ¿De acuerdo? Para acreditar de que ese gran costo me lo lleve al gasto, ¿no? Y no tenga ninguna observación por parte de la administración. Y ahí nuevamente vamos al ejemplo que tocábamos también con las mermas, ¿no? Porque digamos, eventual recalificación en cuanto al valor puede abrir la puerta para que la SUNAT inicie una fiscalización por su evaluación y atribuir ella un valor distinto. En la medida que el informe tenga más puntos cerrados, analizados en detalle y se trate incluso hasta de un profesional independiente, se podría decir que el grado de seguridad en cuanto a evitar reparos es mayor. ¿Entiendes en ese punto o piensas que igualmente lo manejamos de otra manera? No. De hecho sí coincidimos, ¿no? En la medida de que tenga mayores elementos y la prueba sea generada por un tercero que acredite tal situación, la administración va a tener menos argumentos para que te lo pueda no considerar como deducible. O sea, y debe ser el procedimiento, lógicamente analizando costo-beneficio, porque, digamos, en teoría, yo no tengo ninguna limitación. Yo puedo desmedrar 10 y puedo vender a un producto por menos del valor de mercado por un sol y por 1 millón de soles exactamente igual. El nivel de acreditación de esta pérdida de valor o de este valor distinto al usual es el que nosotros debemos de acreditar a través de un informe de terceros. Conforme mayor sea el importe que estamos desviándonos del valor estándar de ese producto de un mercado, mayor tiene que ser nuestra acreditación, por supuesto, ¿no? No te escucho, Octavio, estás en mute. No, dije de acuerdo. De hecho, creo que el entendimiento en ese lado es claro. Igualmente abriremos una ronda de preguntas al final para entender algunos casos concretos o particulares que alguien pudiese tener, porque, a ver, el criterio todavía, aunque parezca sorprendente, porque esta norma de mermas y desmedros no se toca hace bastantes años, encontramos igualmente auditores que comparten puntos de vista diferentes, ¿no? Y que tienen especificaciones o detalles propios que ellos quisieran ver en un informe y que no necesariamente van a estar. Ahora abrimos la puerta para entrar en ese detalle. Continuando con el tema de gastos deducibles, vamos a los castigos y provisiones por deudas incobrables. A ver, los castigos por deudas incobrables y las provisiones, por el mismo concepto, siempre serán deducibles en la medida que se determinen las cuentas a las que correspondan y se cumplen además con los requerimientos que la norma exige para ello, ¿no? Para que estas provisiones sean deducibles, es una cuestión no negociable es que se acredite el origen de la deuda y o del saldo deudor que se sustenta, digamos, que sustenta la misma. No califica bajo ningún caso como deuda incobrable, como una potencial deducción, aquella vez contraída entre partes vinculadas, según la ley del impuesto a la renta, aquella que es afianzada o garantizada, ¿no? Por el sistema financiero y bancario, o en el caso de las garantías hablamos de derechos reales, que se tengan depósitos, que se tengan compraventas con reserva de propiedad, salvo en la parte, claro, que no esté cubierta por dicha cláusula o por la fianza o por la garantía,
Y tampoco califican como deudas incobrables aquellas que hayan sido objeto de renovación o prórroga expresa. Y aquí en este último ítem abro la pregunta para Elizabeth y para Gary de qué han visto en su experiencia, porque, a ver, eh, cuando menos en mi caso, este último elemento de que no califica como deuda incobrable aquella que haya sido objeto de renovación o prórroga expresa, eh, ha pasado por criterios distintos en diferentes cabezas de distintos auditores. O sea, hay quienes te dicen o plantean que, por ejemplo, una deuda que existe con un determinado cliente, ¿no? No podría calificar como incobrable, aun cuando se tenga una operación distinta, completamente alejada del primer proyecto, que incluso maneje el propio centro de posto, que no tenga nada que ver con la operación, pero que en la medida que se tenga una segunda operación con este mismo moroso, con este mismo deudor, eh, no se podría calificar como incobrable esa primera deuda, con lo cual eventualmente estamos bloqueando una deducción. En otros casos hemos visto, en cambio, que cuando tienes digamos, una operación materialmente diferente, con elementos que acreditan que se trata de una situación totalmente alejada de la primera por la cual se abre esta deuda, se flexibiliza el criterio de la deducción. Entonces aquí yo cedo la, cedo la pregunta a ustedes para consultar acerca de su experiencia práctica. Octavio, como nosotros lo vemos, acá tenemos dos fases. Tenemos primero la provisión y el castigo. Con la provisión hacemos deducible el gasto. Y en la provisión básicamente tenemos análisis empresarial, análisis del negocio, protestos, y tenemos el solo paso del tiempo de 12 meses para que puedas generar la provisión y hacer el incobrable, ¿no? Y el castigo va a depender de las acciones que hagas y que puedas demostrar que es infructuosa la gestación de procesos judiciales o términos de estos para que los cobres. ¿De acuerdo? Pero en el tema, normalmente, como lo vemos en el día a día, las empresas no pueden dejar de seguir trabajando. Entonces, de una cuenta provisionada 2 años atrás, tenemos que el cliente se vuelve a reinsertar y le vuelven a vender, capaz por una cifra menor para agarrar confianza con una promesa de pago. Lo que hace en la práctica es que en una fiscalización obligan a que en la fecha en que estimé la nuevamente la generé, reverse la provisión y reconozca eso como ingreso. Porque toda la cuenta se vuelve, con el cambio de estimación, se vuelve renovada. Generaría ingreso gravable en el año 2 o en el año 3 donde hice la venta, ¿de acuerdo? Porque estoy reestimando de que es un cliente activo. Entonces, esto está sucediendo, pero con mucha regularidad. Entonces, estamos viendo ahí problemas en la fiscalización en esos extremos, ¿ah? Claro, pero eso como dices, es un tema que en la práctica perdón, en la práctica suele encontrar una traba, por lo menos para tratar de ser rajatabla, eh, digamos, condescendiente con la administración tributaria, ¿no? Porque, como dices, hay casos y casos. Hay sectores donde se manejan proveedores estratégicos y clientes estratégicos y el sector está muy limitado, muy reducido a un número de actores determinado. Entonces, es correcto, pueden haber operaciones que sean impagas al final, que hayan configurado una deuda y existe un acreedor pendiente, pero que por la propia necesidad del mercado o el tamaño reducido del mercado o del sector en donde se opera, eh, no queda más que seguir realizando operaciones entre los actores, que pueden incluso ser operaciones muy distanciadas en cuanto a años, tiempo, pero sobre todo en cuanto a características, ¿no? Operaciones que no tienen nada que ver una con la otra o que pueden deberse a proyectos diametralmente distintos. Incluso en esos casos, como dices, se entiende que esa deuda habría sido objeto de renovación, porque se está volviendo a negociar. Entonces se bloquea la deducción y tendría que reconocerse, como bien señalas, un ingreso gravable en el ejercicio. Lo que abre la puerta claramente a una problemática real, ¿no? Específicamente, reiteramos, para sectores reducidos, donde los operadores no son muchos. Ahora,
Otro tema importante que vemos en nuestros clientes es que se estima que la provisión para su deducibilidad viene asociada a un protesto de títulos o al paso de los 12 meses, y no lo asocian a las estadísticas o a las evaluaciones que hacen las empresas de su propia cartera y negocio. Por ejemplo, empresas que venden productos perecibles, imagínense que sean productos de panadería, tortas o algo similares, que normalmente cobran a los 5 días o 7 días. Si un cliente no le paga a los 20 días, ya es provisionable. No necesitas pasar los 12 meses, necesitas generar ningún protesto. Pero esto último no se está asociando mucho. Entonces, sí estamos viendo que se está perdiendo alguna capacidad u oportunidad para reducir la base a través de esta provisión con los análisis que se tienen que hacer de manera interna a su cartera, ¿no? Y asociado a la contabilidad, nosotros en la contabilidad tenemos pérdidas esperadas como provisión de deducción, que no son, digamos, no son deducibles para efectos tributarios, pero para sí contable, ¿no? Pero esa misma pérdida esperada nos puede servir a nosotros para ver el tema de los análisis que hacemos de la cartera cierta, ¿no? Porque tenemos dos efectos. Tenemos falta de pago de cartera cierta y tenemos pérdidas esperadas de cartera que aún está vigente, pero que en base a nuestros análisis esperamos o podemos entender que se pueden perder o que no lo puedo cobrar, ¿no? Entonces, de hecho, sí nos sirve para hacer el segundo análisis que es contable, ¿no? Sí, y yo regreso solamente un momento. Es Elizabeth, disculpa, creo que te interrumpí. Y lo que quería comentar, agregar es que sumado a esto es que este registro contable va a también formar parte de esta deducibilidad tributaria, ya que esto tiene que estar registrado en el libro de notarios y balances. De acuerdo, de acuerdo. De acuerdo, sí. Yo solo quería agregar que, de hecho, a ver, la deuda debe estar vencida y demostrarse el riesgo de incobrabilidad mediante alguno de estos 5 elementos que están en la norma, ¿no? Pero la deuda debe estar vencida, es el elemento primero y es clave, porque esto va a depender de las características contractuales que se manejen entre acreedor y deudor, ¿no? Como dijo Gary, o sea, puede haber una operación que por su naturaleza requiere un pago a los 5 días y en el día 6 ya está vencida. Y demostrarse el riesgo de incobrabilidad va a depender de cuál de estos 5 elementos es el que se acomoda más, porque son elementos no concurrentes, sino que son elementos alternativos. ¿Cuál es el que se acomoda más a la realidad de la operación y cuál permitiría acreditar o soportar ese vencimiento para efectos de la deducción de la provisión? Y acaba el tema de uno de esos elementos es justamente que se demuestre, digamos, el vencimiento y el riesgo de incobrabilidad por el factor de más de 12 meses de vencida de la obligación sin que haya sido satisfecho. Ahí vamos digamos, tenemos infinidad de casos, ¿no? Donde finalmente la SUNAT ha objetado o ha acotado. En cualquier caso, yo creo que termina siendo un problema lo que comentamos al inicio, que es aquellos supuestos donde, pese a no estar relacionado a la operación o relacionado al origen de la deuda como tal, tener una nueva operación de cualquier tipo entre acreedor y deudor, termina por reactivar el tema y por considerar un ingreso gravable a lo que en su momento pudo ser aplicado como deducción. Y el castigo es un poco lo que también revisamos, que a ver, el castigo propiamente no tiene la incidencia fiscal que tuvo la provisión. La deducción, la afectación al resultado va con la provisión y el castigo está vinculado a precisamente esa deuda que ya fue provisionada, ¿no? Y digamos, que se hayan ejercitado ya las acciones judiciales previstas en el Código Procesal Civil, necesarias para castigar la deuda, para retirarla por completo del registro, excepto cuando se demuestre, excepto cuando se demuestre que es inútil ejercer las mismas, o cuando el monto respecto de cada deudor no excede de 3 UITs, o existe una condonación en vía de transacción. En cualquiera de estos casos, digamos, no se va a requerir que que se dé el ejercicio de la acción judicial para completar este castigo. Este informe, harto interesante, del año 2020, pero leemos lo que dice en el supuesto en que con posterioridad al otorgamiento de una garantía mobiliaria, pero antes de su ejecución, los bienes que respaldan dicha garantía sufran una pérdida o deterioro que disminuya la probabilidad de recuperación del importe inicial garantizado,
No es deducible como provisión de cobranza dolosa el importe de la pérdida o deterioro de tales bienes. No son deducibles como provisión de cobranza dolosa las deudas contenidas igualmente en un plan de reestructuración o en un acuerdo global de refinanciación, ¿no? De acuerdo con la Ley General del Sistema Concursal. Yo no sé, Gary, si tú, por lo menos yo en la práctica, ese segundo elemento de planes de reestructuración o acuerdos globales de refinanciación, en la práctica yo no lo he visto. Tal vez tú lo hayas visto y viste alguna particularidad aquí. No, sí, o sea, la Junta de Acreedores puede definir la liquidación o la reestructuración. O sea, esta norma lo que imposibilitaba era que a través de la Junta hagas deducible todas las pérdidas que puedas provisionar, ¿no? Entonces, yo creo que esta parte sí es transparente y es fácil de ejecutar como contador. Perfecto. Y bueno, a ver, siguiendo con el tema de gastos deducibles, tenemos también que en estas fechas, especialmente en estas fechas, encontramos retribuciones o mayores cuestiones de índole laboral como aguinaldos, bonificaciones y gratificaciones, lo que tiene que ver con entregas a los trabajadores. Aquí lo importante para hablar de deducciones o para habilitar la deducción de estos conceptos, de estos, digamos, esas entregas o estos pagos, ¿no? Estos, finalmente, montos que se ponen a disposición de los colaboradores de la compañía, es respetar el criterio de generalidad. Y en sencillo, el criterio de generalidad se basa en que la empresa que otorga, que paga aguinaldos, bonificaciones o certificaciones, termine por verificar, por hacer un compliance caso por caso, de que el beneficio que está poniendo a disposición de cada uno de los colaboradores respeta los conceptos propios de la causalidad, especialmente el de la generalidad, en el sentido de que no se hagan diferencias por razones discrecionales, no se hagan diferencias por cuestiones que tienen que ver con digamos, con una justificación particular de la empresa que no responde a causas objetivas, sino que más bien se trate de montos que van asociados a, digamos, un mínimo estándar, ¿no? Una entrega de un aguinaldo, por ejemplo, que responde a todos los operarios de un mismo tipo en la compañía, ¿no? Una entrega que puede, ojo, que la entrega puede estar diferente, el monto puede estar diferenciado, colaborador por colaborador. Quizás algún cumplimiento de metas, quizás algún desempeño o bono por performance, pero que finalmente va a estar respetando el criterio de generalidad en el sentido de que todos aquellos que están en la misma condición puedan hacerse de este importe. El ejemplo más práctico que solemos tener para entender la figura es los bonos que se pagan al gerente general, ¿no? El gerente general es uno solo, entonces es muy sencillo otorgarle bonificaciones o por ahí un pago de gratificación al gerente general sin necesidad de que la empresa se preocupe mucho en cumplir con la generalidad, porque es una sola persona. Pero en caso, cuando hablamos de otras planas gerenciales o de colaboradores más de nivel operarios, es fundamental tener este driver, este elemento de sustento de por qué se les otorga el pago, que cumpla con la generalidad y que además, si van a haber diferencias en los montos a entregar, cada una de esas diferencias encuentre una justificación práctica. Las resoluciones del Tribunal Fiscal en este caso, digamos, siempre han sido en la misma línea. Tenemos una batería de pronunciamientos a nivel del Tribunal Fiscal. Lo mismo también ha sido recogido por el Poder Judicial, con lo cual la generalidad termina imponiéndose como un factor clave en la entrega o en la deducción de este tipo de gastos. Ahora, Antes de... Dime. esos gastos, Octavio, sí tenemos o sí observamos bastantes reparos por parte de los fiscalizadores, ¿no? O sea, esa generalidad, ¿cómo se entiende al final? Porque, o sea, si bien la generalidad debe verse por la oportunidad de que trabajadores del mismo rango, de la misma categoría, la misma banda salarial, accedan a los mismos beneficios. Pero en la práctica, área por área, trabajador por trabajador, tiene diferentes aptitudes y capacidades y no todos acceden a lo mismo. Es decir, acá pasa por establecer políticas
trabajar con las bandas salariales y a través de las bandas salariales, que es una obligación laboral para las empresas, establecer políticas de diversos beneficios que pueden encajar esta generalidad. Con eso yo vería cubierto la parte de la generalidad como sustento. Esas políticas pueden estar en memos o pueden estar como directivas estipuladas dentro del reglamento de las empresas si lo quisieran también. Pero sin eso me es difícil a mí mismo entender cuando voy a los clientes a preguntar por qué la generalidad. Y siendo que yo lo veo difícil, el fiscalizador que va lo va a ver más difícil aún, si no hay políticas escritas y si no asociamos las bandas salariales que tenemos a diversos tipos de beneficios. Claro, pero ahí por ejemplo, yo creo que a nivel SUNAT y por lo menos en el manejo de las fiscalizaciones, el tema ha evolucionado a una, no sé si velocidad, pero sí en un compás distinto que el punto laboral, porque, a ver, es cierto, la banda salarial, igualmente los temas de brechas de género y demás, tienen eh, que ser, y lo son, de obligatorio cumplimiento para las empresas. Pero en el caso puntual de aguinaldos, bonificaciones y gratificaciones, muchas veces hemos visto que los montos que se ponen a disposición del colaborador o de los colaboradores no responden o no se relacionan eh, con el salario que estos puedan percibir en la empresa. Y son componentes diferentes los que están, digamos, sirviendo como base de cálculo o elementos de la fórmula por la cual se llega a un número final, que es el monto que se pone a disposición de cada colaborador. Entonces, lo que quiero decir es que el alinearse con las normas laborales vigentes hoy en día, entre ellas el de bandas salariales, no nos asegura un compliance o un cumplimiento idóneo del criterio de generalidad al momento de entregar estos pagos, estos importes. No, es correcto que no asegura, pero siendo de que estas normas deben ser declarativas y deben ser de exposición con fácil argumentación, de hecho que te sirve como instrumento para que puedas perfilar en qué casos sí y en qué casos no estás otorgando cierto grupo de beneficios, que no solamente son los aguinaldos o asignaciones, tenemos capacitaciones, tenemos ventajas de días de vacaciones más a otros, tenemos una serie de beneficios laborales que van por el tema de la generalidad. Entonces, para que pase el tamiz o el filtro de la generalidad, tenemos que declararlas que mejor si las asociamos a las obligaciones laborales vigentes. Eso nos va a ser de mucha ayuda. Sí, sí, muy, muy importante. Creo que te corté, Elizabeth, discúlpame. Don Octavio, pero sí quería consultar, indicando que ahora estamos viendo el criterio de generalidad, es que muchos de los clientes nos consultan y hemos tenido casos en que, por ejemplo, ahora en el caso de los aguinaldos, si bien es cierto que se entregan aguinaldos a los colaboradores o vales, bonos, también solicitan para que se entreguen a los locadores de servicios, algunos locadores de servicio. Entonces, ¿cómo sería en este caso, no? Sí, de hecho, es algo que hemos visto bastante, especialmente en sectores donde hay mucho, digamos, el famoso sector B2C, ¿no? Ventas directamente a consumidores, donde se trata de alentar a fuerza, o desde el principio, en principio los actores buscan incrementar sus ventas, no solamente con un equipo in-house, sino que buscando apoyos externos, ¿no? Vendedores de afuera, que pueden ser trabajadores locatarios, con una relación comercial de promedio, y a ellos se les intenta motivar también con la entrega de bonificaciones, gratificaciones y aguinaldos. Aquí, de hecho, el tema es controvertido. ¿Por qué? Hay algunas recientes jurisprudencias, no tan recientes, de hecho vienen del año 2020, eh, digamos que son recientes y que van estableciendo una línea jurisprudencial donde el tribunal ha permitido que en algunos casos el usuario del servicio, ¿no? Otorgue bonificaciones a la fuerza de ventas externa que contrató y se puedan deducir, pese a que son conceptos que escapan a la retribución como tal. Es decir, una empresa contrata a una fuerza de ventas externa
para que comercialice más su producto, ¿no? Por un importe determinado contractualmente. Y en la práctica, debido al buen performance o al buen desempeño de este proveedor, el usuario termina por incentivar o fomentar una buena relación comercial con la entrega de un bono, ¿no? Especialmente en estas fechas. Navidad, fecha de julio. eh, ¿Qué pasa? Hay resoluciones del Tribunal Fiscal que dicen o que encuentran una justificación válida en el actuar, en la entrega de estos importes y permiten la deducción. Pero hay otros casos donde, que ya hemos visto bastantes también, donde se cuestiona este importe como una liberalidad. ¿Por qué? Porque está fuera del contrato. Y lo que plantea la SUNAT es que todo importe que vaya a ser destinado del usuario a favor del proveedor se agrega al contrato. Puede ser que se agregue mediante una adenda, puede ser que se tenga que modificar el contrato o que las partes tengan que firmar un acta de entendimiento ulterior, pero que se agregue al contrato como parte de la retribución del locatario, perdón, del prestador de servicio. Y de hecho, yo te diría, lo más conservador es que esto se maneje así. De que es posible sustentar digamos, elaborar un argumento con base en jurisprudencia que acepte la deducción de gastos como los que planteas, Elizabeth, a favor de proveedores, es posible, pero lo conservador sería ingresar estos conceptos en el contrato como una mayor retribución. No sé cómo lo ves tú ahí, Darío, ¿qué has visto en tu experiencia? Sí, o sea, el criterio generalizado es el último que estás compartiendo. Sin embargo, también vemos que a nivel de la Corte, cuando hablan el tema remunerativo, lo entienden no solo como aquel trabajo de dependencia, sino como el locador de servicios que cobra recibos por honorarios. Entonces ya he leído una sentencia de la Corte donde hablamos de algunas generalidades asociadas inclusive a locatarios, no a empresas que prestan servicios, pero a locatarios. Y en ambos casos lo consideran como parte de remuneración, lo que finalmente se está pagando y por lo cual aquellos adicionales o ventajas que le da la empresa, el contribuyente, a sus remunerados deberían ser deducibles, pero es un criterio que aún está en corte y no baja en sede administrativa, ¿no? Sí, sí, correcto. Cuando menos en la experiencia práctica es que, o sea, lo que tenemos es que la SUNAT siempre se va a oponer a conceptos que tengan que ver con pagos o importes por fuera del contrato o por fuera de la retribución como tal a los locadores, a estos proveedores de servicios. Y la sugerencia siempre, en todos los casos, sería, oye, incorporemos esto al contrato, ¿no? Y que sea una mayor retribución. Evitemos alguna contingencia. Pero de que hay argumentos para sostener lo contrario, los hay. Y como dices tú, se están discutiendo a nivel Poder Judicial, esperemos tener eh, alguna resolución que ponga finiquito el término, ¿no? Quizás alguna jurisprudencia, perdón, algún precedente de observancia obligatoria o precedente vinculante. Continuando con el tema de los gastos. Gastos por salud, recreación, cultura y educación al personal. A ver, ¿son deducibles estos conceptos? Efectivamente lo son, así como los gastos de enfermedad o que cubran la enfermedad de cualquier servidor, cualquier colaborador de la compañía. Nuevamente, deben cumplir el criterio de generalidad. De hecho, esto no es negociable específicamente. Vamos a ver algunos ejemplos ahora, pero cuando, digamos, hacemos la diferencia entre colaboradores, ¿no? Hacemos la diferencia entre los tipos de seguros que pueden tener algunos colaboradores de determinada línea y otros de otra o de una distinta. Hay que tener igualmente un elemento justificante válido, ¿no? Ahora entramos en el caso concreto, pero de que, digamos, en la medida que cumplan con la generalidad, estos pagos son deducibles. También son deducibles las primas de salud del cónyuge o de los hijos menores o discapacitados del trabajador. Y ya en el mundo de los gastos recreativos, para que estos puedan deducirse, perdón, no deberían exceder del 0.5% de los ingresos netos del ejercicio con un límite de 40 UITs. Yo regreso ahora a este punto y les planteo la pregunta a Elizabeth y a Gary porque es algo que vemos bastante. Eh, la diferencia que puede haber entre, digamos, los gastos de salud al personal
pero diferenciando por línea por cada, digamos, por cada línea o por cada nivel de colaborador, ¿no? Si estamos hablando de operarios, si hablamos de dirección, si hablamos de confianza, ¿cómo lo han visto ustedes en la práctica cuando se trata de deducir los gastos? Mira, hemos tenido fiscalizaciones donde las empresas están generando o asumiendo los gastos de enfermedades de cierto nivel de trabajadores, de cierta categoría, ¿no? Y gastos de farmacia, gastos de atenciones, más allá que pueden tener un seguro de salud. Y lo que hemos visto es que en la medida de que esos gastos no han sido extendidos para todo el personal, han sido cuestionados y reparados. O sea, el extremo de la argumentación de la administración, hemos tenido 3 casos de estos, es que hacer pagos de enfermedades comunes a un cierto grupo de personas no lo puede diferenciar de otro grupo de personas porque ambos grupos, los beneficiados, si no, gozan de las mismas características como persona con relación a las enfermedades. Es decir, unos no son más inmunes que otros. Por lo tanto, la generalización en ese extremo es a todo el personal o a ninguno. Y hemos tenido reparos que hemos perdido inclusive en tribunal. Ahora, ahí te hago nuevamente la pregunta, ¿no? O sea, como una opinión propia, ¿tú ves viable el poder hacer diferencias entre líneas de servicios internos, ¿no? Operarios, dirección, confianza, gerencias. ¿Tú ves viable este tema o consideras que la interpretación de la SUNAT es justificada? O sea, para efectos de planes de salud, probablemente sí puede ser viable de que diferentes riesgos o diferentes actuaciones dentro de la organización merezcan coberturas distintas. Pero para el efectos de asumir como empresa todos los gastos flat de un grupo de personas, si se enferman o se agripan, por decirlo menos, y a otros no, sí lo considero altamente contingente. De acuerdo, de acuerdo. A ver, y creo que ya llegando al final de la lista de gastos deducibles que vamos revisando el día de hoy, tenemos los gastos de representación, ¿no? De hecho, que en estas fechas igualmente se hacen bastante presentes. Los gastos de representación conceptualmente son aquellos destinados exclusivamente a presentar una imagen de la compañía que le permita o que le brinde acceso a una mejora en el mercado en cuanto a su posición, que acentúe una mejor posición comercialmente, incluyendo temas como obsequios, incluyendo temas como agasajos, incluyendo temas como detalles con clientes, más no aquellos gastos dirigidos a una masa de consumidores, porque si fuesen, digamos, los receptores de estos temas, de estos agasajos, de estos obsequios, de estas acciones, fuese la masa de consumidores, hablamos de gastos de propaganda o publicidad, y no propiamente de gastos de representación. Eh, la gran diferencia entre uno y otro es que los gastos de representación, pues, son mucho más, digamos, blindados en el sentido de que la SUNAT se oponga a su deducción, precisamente porque hay una deducción cuantitativa natural, que es el límite del 0.5 de los ingresos brutos, con un máximo de 40 OITs. En cambio, los gastos dirigidos a la masa de consumidores, al público en general, por decirlo de alguna manera, que se pueden deducir como propaganda o publicidad, podrían ser reparados por la SUNAT. Podrían ser reparados. Entonces, claro, por un lado tenemos un gasto deducible con certeza, con una limitación, y por otro lado tenemos un gasto sin limitación en cuanto a la deducción, pero que va a tener que requerir una probanza, ¿no? Y un tipo de gasto de propaganda o publicidad típico, por ejemplo, es el pagar anuncios en un medio de comunicación, en una red social, en una web, en Google, en un programa de televisión, en un programa radial. Ese es un gasto que está dirigido a una masa de consumidores, a un mercado, no a clientes, no necesariamente a clientes. Entonces, por ahí vamos a ejemplificar cuando tenemos una propaganda o publicidad, cuando tenemos un gasto de representación, que justamente ahora en estos meses de diciembre suelen acrecentarse bastante, ¿no? Ahora,
En cualquier caso, siempre el sustento que vimos al inicio de la conversación, medios de pago, comprobantes de pago y demás, son los que darán derecho a sustentar este gasto-costo y siempre además que tenga una vinculación estricta con la actividad generadora o la actividad comercial de la compañía. Ahí tal vez Gary o Elizabeth complementen algo. Sí, o sea, estos gastos de representación lo vemos. Últimamente la administración tributaria está poniendo poco énfasis en este control. Sin embargo, hemos tenido ya algunas compulsas, algunas cartas que hemos recibido para especificar estos gastos relacionados con el IGB potencial que podemos tomar como crédito. Y ahí siempre ha venido el esquema es cómo hacer una cuenta corriente que permita tomar el crédito fiscal del IGB de estos gastos hasta el importe máximo del límite permitido, o es que el crédito fiscal asociado al importe inclusive mayor al 0.5% lo tomamos como crédito, ¿no? Nosotros hemos trabajado siempre con una cuenta corriente que no permita que que pasado el límite se utilice el crédito fiscal. Pero es un tema que lo vemos complicado en el día a día. Así es, ahora este cierre, inclusive este fin de año, también el regalo de algunas agendas o algunos obsequios para clientes, pues también no es que un cliente me pueda firmar o de repente tal vez el cargo que pueda sustentar estos gastos también, ¿no? Es un poco complejo. Sí, de acuerdo, de acuerdo. De hecho, los gastos de representación, además por la práctica cotidiana, suelen ser conceptos que escapan del límite que fija la norma, ¿no? Y de hecho, antes de reparar esos conceptos, lo ideal sería darle una mirada en detalle, porque la respuesta no suele ser blanca o negra, sino que hay siempre un punto de entendimiento medio y tal vez estemos interpretando que tenemos gastos de representación cuando encuadran como gastos de propaganda o publicidad y podríamos deducirlo sin la limitación que conocemos. Igual es un tema que se abre la puerta para pensar en un plan de acción interesante. Yo creo que con esto culminamos la parte de gastos deducibles y damos inicio a alguna breve ronda de preguntas y respuestas, o pues de hecho ahí Viviana, Victoria, que nos apoyan con la organización, vamos a leer, digamos, tenemos preguntas escritas o vamos a abrir micrófonos. Ambos canales están disponibles. Ya, me avisan si yo puedo iniciar tengo preguntas que me han enviado directamente al celular, al WhatsApp, si yo puedo dar inicio, ¿me comentas? Sí, adelante. Ya, perfecto. Retrocedo un poco en la lámina, permítanme. Ya, me preguntan sobre esta lámina, sobre el tema en definitiva de proyectos truncos, ¿no? O sea, ya hemos dicho que, digamos, el momento oportuno para deducir los gastos asociados a un proyecto trunco es cuando el proyecto es absolutamente imposible que pueda continuar, cuando es absolutamente claro que se acabó. Pero esto abre la puerta a muchas cuestiones, ¿no? Y yo acá planteo la pregunta para Gary y Elizabeth, por ejemplo, ¿qué pasa si una de las partes contractuales asume que el proyecto terminó, ¿no? Manifiesta su voluntad de que el proyecto terminó, de que es imposible continuar, pero la otra parte no acepta dicho término y se van a un proceso judicial, exigiendo el cumplimiento de la prestación a la cual se obligó la parte que ahora aduce que el proyecto se terminó? Mi pregunta ahí sería, ¿no? ¿Cuándo se entendería entonces que el proyecto efectivamente termina? Cuando tengamos una sentencia judicial en última instancia, que es un tema que puede tomar años, ¿o cuándo? Bueno, ahí tenemos un problema porque es un tema de estimación. Si nosotros tenemos gastos relacionados a proyectos, estos gastos se van a devengar para efectos contables y tributarios con la generación del proyecto o el ingreso. Cuando a la mitad del desarrollo surge un problema como lo que describes, el tema está, ¿qué estoy estimando? Porque si yo estimo que el derecho ya lo gané,
Yo no lo puedo llevar a resultados para efectos contables sin asociar un ingreso. Ahora, ese ingreso, si es contingente, ¿de acuerdo? Lo llevaría al gasto, pero tengo que hacer una explicación de esas magnitudes para decir mi ingreso es contingente, por lo tanto no lo voy a registrar como ingreso, sin embargo el gasto ya es cierto y sí me lo voy a llevar y he tenido la potencialidad. Eh, es hacer toda una explicación para que eso pase como tal, pero va a estimar, o sea, digamos, va a pasar por la estimación que haga de la parte contable que afecta a la parte tributaria, que en este caso van de la mano. De acuerdo, de acuerdo. Y no es un tema pacífico y de hecho abre la puerta para otras cuestiones que bien planteas y que vamos a conversar mañana, como es el caso del devengado, ¿no? Hay cuestiones que hemos visto en los últimos años bastante importantes, o por lo menos interesantes, de cuándo debe entenderse efectivamente que un contribuyente se hace de un ingreso, siendo que, siendo que la operación detrás de ese ingreso viene siendo discutida. Y viene siendo discutida a nivel Poder Judicial o viene siendo discutida a nivel Tribunal Arbitral, ¿no? Y si se debe entender o no que el tener esa controversia, ese litigio abierto, bloquea el reconocimiento de un ingreso gravable. Este tema de proyectos troncos está muy vinculado también al tema de estos litigios abiertos, ¿no? Y de hecho mañana vamos a revisar, reitero, casos prácticos de situaciones como las que describo. A ver, Salim pregunta, ¿cuáles son los procedimientos clave que debemos seguir durante el cierre fiscal y contable? Bueno, yo te digo un tema, Salim, ¿no? De hecho, el cierre fiscal, o mejor dicho, el final del ejercicio gravable, viene a ser una representación o viene a ser eh, digamos, la cereza del pastel, por decirlo de alguna manera, ¿no? ¿Por qué? Porque de enero a diciembre, las operaciones que son materiales para la compañía deben tener un correlato documentario suficiente y además un correlato técnico y conceptual suficiente para evitar precisamente contingencias. Y ese correlato técnico, conceptual y documentario, perdón, es el que detallamos aquí, ¿no? Esas son las preguntas que tendríamos que hacernos, al menos cuando hablamos de gastos, en todos los casos, para asegurar, digamos, un resultado tributario que no pueda ser o que no deba ser cuestionado por la SUNAT, ¿no? Si hay casualidad, si hay comprobante de pago, si hay fehaciencia, si hay medios de pago, si hay un gasto devengado efectivamente, si la operación está a valor de mercado, si el comprobante de pago fue emitido por un sujeto válido en condiciones, si es un gasto prohibido, si es un gasto condicionado o si es un gasto limitado. No, yo creo que esta lista evidencia cuáles son los temas importantes que deberíamos seguir para asegurar un cierre fiscal correcto. Silvia Mori pregunta, a ver, voy a leer, si puedo enviar a cobranza incobrable una venta donde los documentos como guía de remisión, factura y cotización no se encuentran firmados por el cliente, pero la mercadería fue entregada a través de un transportista, por lo tanto solo tiene la firma del transportista. Pero como indiqué, la mercadería sí fue utilizada por el cliente. ¿Quieres abordar ese tema, Gary? Sí, mira, ahí tenemos un aspecto civil. A ver, si nosotros hablamos de la parte tributaria, tú has generado una operación donde has entregado todo, has entregado tu guía, has llevado la mercancía, has llevado la factura y finalmente los documentos te han llegado sin firmas. Tenemos la primera posición donde el cliente te puede decir nunca me llegó nada, por lo tanto civilmente no tienes argumentos para hacer la cobranza y por lo tanto has tenido un problema de una estafa. Pero tenemos la otra posición en que el cliente te dice sí me llegó, pero no te quiero pagar o no te puedo pagar. En este segundo caso, generas la provisión igual, ¿no? Entonces, sí debes generar algunos documentos o debes acreditar de que el cliente no te puede pagar, más que no te reconozca la operación, porque en el primer caso me hablas de no reconocer una operación. Si la operación ya está reconocida y no te puede pagar, tú haces la provisión, sea que lo haces por análisis o por uno de los 5 elementos o la manera residual que pase los 12 meses. Pero pasa por el reconocimiento de la operación, porque si no te reconoce la operación, civilmente no puedes hacer nada.
porque ha sufrido una estafa. Y ya viene por reconocimiento de pérdida más que generar una provisión de incobrable. Sí, yo ahí complemento lo que dices en respuesta a Silvia. A ver, la norma es clara en indicar que se necesita tener certeza de la deuda, ¿no? Y de hecho el Tribunal Fiscal, tomando lo que indica la norma, señala, para que las provisiones sean deducibles, se debe acreditar el origen de la deuda y o el saldo deudor que sustente la misma. Pero claro, no se nos dice que el documento que sustente la deuda esté firmado o con certificación notarial, o que sea de fecha cierta, o mantenga una escritura pública, no. Pero sí debemos estar en aptitudes, en capacidad de acreditar ese origen, ¿no? Entonces, si tenemos un desconocimiento por parte de la otra, por parte del desconocimiento de la operación, tenemos un problema. Porque como dice Gary, en la vía civil esa operación no va a ser oponible, vamos a tener que entrar a una discusión, probablemente un litigio, para el reconocimiento de la deuda, y esto repercute en el punto de vista tributario, porque no se va a poder acreditar el origen hasta haber cerrado el tema civil. Pero si existe un reconocimiento de la operación, sea por un correo electrónico, sea por un documento distinto que no esté firmado, pero que digamos, que fluya, que le pertenece a este comprador, a este cliente, sí es posible, sí es posible acreditar el origen de la deuda y con lo cual mantener la provisión y eventualmente deducirla cumpliendo los requisitos de la norma. Claro, lo que dice Silvia es que en este caso el cliente sí reconoce la deuda, pero no tiene dinero para pagar. Perfecto, ¿no? Y de hecho el reconocimiento de que el cliente no tiene dinero te abre la puerta a ti para la provisión, ¿no? Porque demuestra el riesgo de incobrabilidad. Es correcto. Me preguntan, ¿no? ¿Qué pasa cuando el gasto está condicionado a un elemento que corresponde al propio deudor? O sea, para entendernos un poco, ¿no? Cuando un gasto, una condición, y nuevamente nos repetimos en la norma civil, una condición no puede ser un elemento que dependa exclusivamente de alguna de las partes para que pueda alterar el reconocimiento de la operación. O sea, si depende de uno mismo, dejó de ser una condición, sino que más bien es un hito, ¿no? Más bien es un momento determinado en el que se va a dar un cumplimiento, pero no es como tal una condición. Entonces, mañana igualmente vamos a revisar las nuevas reglas del devengo, pero tengamos claro que, a ver, yo no sé cómo, si esto antes, Gary, bajo la norma contable, ¿qué podías entender como una condición que te detenga el devengo? Pero ahora la norma yo creo que es mucho más clara por cada tipo de operación. No, pero o sea, digamos, desde el punto de vista contable, la norma no ha cambiado. No ha cambiado. O sea, los gastos se devengan y se reconocen cuando se conocen, los ingresos cuando se generan. O sea, no ha cambiado la norma. Básicamente, el devengo consiste en la acreditación del derecho de. Si ya tienes el derecho porque cumpliste tu prestación, ¿de acuerdo? O tu obligación de desempeño, como cambió la norma, generas el reconocimiento del ingreso y los gastos asociados. De lo contrario, estás en un proceso. Pero no ha cambiado para efecto contable, es lo mismo. Para efecto tributario se ha asimilado más a la parte contable, con algunos condicionamientos de no diferir más de un ejercicio, aquellas condiciones o aquellas prestaciones o obligaciones de desempeño que pasen un ejercicio a otro, pero digamos, con la normativa tributaria del devengo, esto se ha condicionado, se ha vuelto más práctico y más apegado a la norma contable. Pero una cuestión, por ejemplo, que cambió con la nueva norma es que se rompe la asociación entre ingreso y gasto. De hecho, puede haber ingreso por un lado y no haber gasto tributario por el otro. Pero te explico más. O sea, las normas contables últimamente cuando cambiaron y rompieron esa simetría. Anteriormente siempre se trabajaba de que en las transacciones de dos empresas ambas eran simétricas para el registro. Pero la norma contable ya lo cambió. Y el claro ejemplo es el registro del arrendamiento. Cuando en un lado es un ingreso puro y simple, en el otro lado es un activo que tiene una amortización y tiene un valor presente. Y tiene un interés implícito. Registro distinto para el arrendador y para el arrendatario. Entonces, va de la mano con la norma contable. De acuerdo, de acuerdo. Mañana, de hecho, tocamos el tema del devengo que yo creo es algo interesante, específicamente para ciertos sectores como el inmobiliario, incluso donde hay algunos pronunciamientos recientes de la SUNAT en el tema de preparativos y demás que van a ser de interés. Yo creo que por ahora
Perfecto, yo primero me tomo la palabra para agradecer a todos los presentes, igualmente a Elizabeth y a Gary, a Diana, Víctor y el equipo que nos acompaña. Muchas gracias a todos, buenas noches, mañana los esperamos. Muchas gracias por todos. Allá esperamos.